Las Smart Cities o ciudades inteligentes están transformando la forma en que vivimos, gracias a innovaciones tecnológicas que prometen un futuro más conectado y sostenible. Pero, para ser verdaderamente inteligentes, estas ciudades deben ir más allá de la tecnología y enfrentar de manera integral desafíos críticos que afectan tanto a personas como al medio ambiente. Uno de los problemas más urgentes es la contaminación del aire, agravada por eventos extremos que impactan en la salud urbana. Aquí es donde entra en juego la innovación, la combinación de datos en tiempo real, la inteligencia artificial y la participación ciudadana están abriendo nuevas puertas para anticipar, mitigar y proteger a las comunidades. Otro desafío silencioso pero igualmente relevante es la contaminación lumínica, que no solo interfiere con nuestros ritmos biológicos y daña a los ecosistemas, sino que también nos desconecta del cielo estrellado. Hoy, los sistemas automatizados están revolucionando cómo medimos y entendemos este fenómeno. En las áreas rurales, la tecnología también juega un papel crucial. Las soluciones inteligentes permiten monitorizar la calidad de aire y minimizar la dispersión de agroquímicos que terminan afectando a nuestras ciudades. Sensores conectados y análisis en la nube se están convirtiendo en herramientas esenciales para proteger tanto los entornos urbanos como los rurales. El agua, un recurso esencial y cada vez más escaso, es otro frente de innovación que está marcando la diferencia. Sistemas que extraen agua potable de la humedad del aire, incluso en climas más secos, están redefiniendo cómo gestionamos este recurso en las ciudades del futuro. Por último, no nos podemos olvidar de la industria de la construcción, un sector clave en el desarrollo de las Smart Cities. Tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain están transformando cómo reutilizamos materiales, reduciendo emisiones y promoviendo la economía circular, un pilar indispensable para un futuro sostenible. Bienvenidos a Work of Science. Hoy exploraremos cómo la tecnología impulsa Smart Cities más inteligentes. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Bien, la intro, como siempre, nos pone en contexto al respecto del tema que trataremos en el día de hoy, las Smart Cities o ciudades inteligentes. ¡Qué gran tema! Bueno, este es un concepto que se viene desarrollando hace muchos años, en donde el objetivo principal de las Smart Cities es mejorar la calidad de vida de las personas y que vivan en armonía con el medio ambiente en una gran urbe. En este contexto, nosotros preparamos 5 trabajos científicos en donde realmente fuimos muy selectivos en cuanto a presentar tecnologías que realmente le mejoren la vida a las personas. Antes de empezar con el programa, les pido como siempre que se suscriban por favor y le den clic a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos programas de WOS. Ahora sí, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Steven Prince y equipo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Nos sumergimos en el contexto de los incendios forestales. Como sabemos, las partículas de humo pueden trasladarse hasta miles de kilómetros, impactando en ciudades y generando enfermedades como pueden ser las cardiovasculares, las respiratorias y hasta cognitivas en las personas. En este contexto, este equipo de investigación desarrolló una aplicación móvil llamada SmokeSense, que es una fusión de diferentes tecnologías, pero el actor principal aquí es el ciudadano. No se pierdan esta investigación, se las recomiendo. El humo de los incendios forestales contiene gases y partículas como el PM2.5, que pueden penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo. Estudios recientes asocian esta exposición con un aumento de hospitalizaciones por problemas cardíacos, respiratorios, deterioro cognitivo en personas mayores, además de complicaciones en mujeres embarazadas. Además de las consecuencias en la salud, la exposición al humo genera un impacto económico significativo, estimado en miles de millones de dólares, debido a costos médicos y pérdida productiva. Lo más preocupante es que estas partículas trascienden fronteras. Un incendio en una región puede deteriorar la calidad de aire a cientos o incluso miles de kilómetros, transformando el problema en un desafío global, especialmente crítico para las ciudades densamente pobladas. Para abordar estos desafíos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos creó SmokeSense, un proyecto que combina ciencia, tecnología y la colaboración ciudadana.
A través de una aplicación móvil, los usuarios pueden monitorear en tiempo real la calidad de aire con datos satelitales y sensores, aprender estrategias efectivas para reducir la exposición al humo y contribuir con sus experiencias y comportamientos para generar un banco de datos esencial para la investigación. SmokeSense es un importante proyecto que cuenta con la experiencia de más de 60.000 usuarios que han contribuido con datos y experiencias valiosas. En definitiva, este proyecto busca proteger la salud y fortalecer las comunidades mediante la integración de la ciencia, la tecnología y la ciudadanía, creando estrategias de cambio de comportamiento, creando una red colaborativa capaz de enfrentar los desafíos ambientales del presente y fundamentalmente del futuro. Con respecto a la segunda investigación de hoy, esta fue liderada por la estudiante de doctorado Dominika Karpińska y equipo de la Universidad de Nicolás Copérnico en Torun, Polonia. Nos situamos en el contexto de la contaminación lumínica. ¿Sabías que el 80% de las personas viven en cielos artificialmente iluminados? Bueno, la contaminación lumínica afecta a nuestra biología, como también de los animales. Este grupo de investigación desarrolló un sistema para monitorizar la contaminación lumínica. Vamos a verlo. La contaminación lumínica ocurre cuando la luz artificial se emite en exceso o de manera inapropiada, debido a farolas mal ubicadas, iluminación innecesaria en edificios y el uso excesivo de luminarias LED con alta emisión de luz azul, lo que amplifica el impacto ambiental y visual. La contaminación lumínica tiene múltiples consecuencias negativas. Por ejemplo, en la salud humana interfiere con la producción de melatonina, lo que provoca insomnio, problemas metabólicos y estrés. En los ecosistemas, altera los ciclos circadianos de plantas y animales, modifica el comportamiento de especies nocturnas y desorienta a las aves migratorias. Además, desde el punto de vista ambiental, representa un importante desperdicio energético. Por estas razones, monitorear la contaminación lumínica se ha vuelto esencial para mitigar sus efectos. Desde el año 2017, los investigadores de Torun utilizaron fotómetros portátiles para medir la contaminación lumínica, pero debido a sus limitaciones y alcances, desarrollaron un sistema IoT automatizado para mejorar el alcance y la eficiencia de este monitoreo. El dispositivo integra un sensor de alta sensibilidad de luz visible e infrarroja, una placa LoRaWAN para transmisión de datos, sensores de temperatura y humedad y un diseño compacto y resistente para uso exterior. Este dispositivo mide la intensidad lumínica cada 15 minutos y transmite los datos a una plataforma IoT donde se procesan y exponen para su análisis. Antes de desplegar estos dispositivos en campo, este dispositivo fue calibrado frente a fotómetros profesionales. Pruebas en diversos entornos confirmaron su precisión y resistencia. Además, los resultados son compatibles con mediciones globales, facilitando estudios comparativos internacionales. En conclusión, este dispositivo no solo monitorea la contaminación lumínica, sino que también tiene el potencial para medir partículas y gases contaminantes, ofreciendo a las ciudades una oportunidad clave para avanzar hacia un futuro más sostenible e inteligente. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo de investigación y con respecto al tercero, les tengo que decir que es de mi autoría. Es un proyecto que lo realicé estando en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, Albacete. Lo realicé junto a mis directores de tesis, la doctora Teresa Olivares y el doctor Francisco Delicado Martínez, a quien les mando un abrazo, fieles suscriptores de WOS. Este proyecto se llama Driftly y es un sistema IoT que permite monitorizar las derivas de los agroquímicos en el aire a través de sus tres fases: gaseosa, particulada y líquida. Los agroquímicos, a pesar que se generen en el contexto rural, se pueden trasladar a través de las derivas miles de kilómetros impactando en las ciudades. Esto genera en las personas enfermedades. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas, derivando en cáncer u otras enfermedades. Es un interesante proyecto, los invito a verlo. Los agroquímicos son responsables de la intoxicación de millones de personas en todo el mundo y como consecuencia de su exposición aguda y crónica se producen miles de muertes. Driftly es una tecnología que aborda la contaminación del aire en el sector agroindustrial causada por la deriva de agroquímicos, los cuales pueden viajar grandes distancias y afectar la salud humana y los ecosistemas naturales.
La mayoría de los sistemas actuales para monitorizar agroquímicos en el aire son analógicos y los digitalizados suelen ser costosos, complejos y poco adaptables. Drively es un sistema IoT de alerta temprana, económico e innovador que monitoriza automáticamente la presencia de agroquímicos en el aire, ya sea en forma individual o en formato cóctel. Su semáforo digital se configuró en función de la cantidad de agroquímicos depositados en los tanques de pulverización, calculados a partir de la tasa de dosis en litros por hectáreas. Drively integra sensores avanzados y un innovador sistema de recolección de muestras para detectar agroquímicos en las formas particuladas, gaseosas y líquidas. Muestra los niveles de riesgo de contaminación mediante su semáforo digital y transmite los datos a una plataforma IoT, utilizando conectividades tales como Wi-Fi, LoRaWAN o celular. También estos datos son publicados en X, la ex Twitter, para democratizar la información. Este sistema también incluye una app móvil que permite la operación bidireccional, facilitando pruebas y configuraciones en distintos contextos de monitoreo. ¿Y qué tan preciso es Drively? Su calibración y validación alcanzaron una precisión superior al 95%. Utilizando modelos avanzados de regresión, el dispositivo identificó correctamente niveles de contaminación incluso en condiciones desafiantes. En conclusión, Drively es una herramienta eficaz para monitorizar agroquímicos en el aire, destacando por su precisión y su papel en democratizar la información en cuanto a contaminación, promoviendo así cambios hacia entornos más saludables y equilibrados para todos los seres vivos. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Kai-Hee Yang y equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah en Arabia Saudita. El sistema que desarrolló este equipo de investigación permite la conversión de la humedad del aire en agua potable para consumo humano. Este sistema pasivo, basado en tecnología solar y materiales avanzados, tiene un gran potencial y podría resolver las necesidades de agua potable en el planeta. Qué interesante proyecto, los invito a verlo. La crisis del agua afecta a 2.200 millones de personas, que es agravada por el cambio climático y el crecimiento urbano. El agua atmosférica, con 6 veces el volumen de agua dulce de los ríos, surge como una fuente renovable clave, cuyo potencial aumenta con el incremento de la humedad debido al calentamiento global. El sistema SAWE, siglas de Solar Driven Atmospheric Water Extraction, o extracción de agua atmosférica impulsada por energía solar, es una tecnología pasiva que aprovecha la energía solar para capturar y transformar la humedad del aire en agua líquida. Su diseño innovador incorpora microcanales verticales y una solución de cloruro de litio, un compuesto altamente higroscópico que maximiza la eficiencia en la absorción del agua. El sistema utiliza microcanales con solución de litio para capturar agua del aire, absorbiendo hasta 2.5 gramos a 90% de humedad relativa. Funciona de manera autónoma, la energía solar calienta el sistema, liberando vapor que se condensa como agua potable. Su membrana de fibra de vidrio, con nanotubos de carbono, absorbe hasta el 96% de la luz solar, maximizando así su eficiencia. En las pruebas realizadas, el sistema alcanzó hasta 0,65 litros por metro cuadrado por hora, con un 90% de humedad relativa en el laboratorio, y entre 1 y 3 litros por metro cuadrado al día en pruebas en campo en Arabia Saudita, incluso con baja humedad. El sistema generó agua de calidad apta para el consumo, según los estándares de la OMS, y superó en 11 veces la eficiencia de los sistemas radioactivos pasivos, utilizando materiales económicos como el cloruro de litio. Este sistema representa un avance clave en el vínculo agua-energía-alimentos, ofreciendo soluciones prácticas para los desafíos globales. Su diseño modular, bajo mantenimiento y capacidad para operar en condiciones extremas lo convierte en una herramienta transformadora, proporcionando agua potable y apoyo sostenible para la agricultura y el desarrollo en las ciudades en crecimiento. Con respecto a la última investigación de hoy, esta fue liderada por la doctora Catherine de Wolf y equipo del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich.
Este proyecto está basado en la economía circular, específicamente en el contexto de la reutilización de materiales de edificios demolidos para construir nuevas edificaciones. Este equipo de investigación desarrolló un flujo virtuoso digital basado en inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías para generar un proceso que permita con éxito reutilizar los materiales y que toda esa cadena de valor hasta la completitud de una nueva edificación se lleve de la mejor manera. Es un interesante proyecto con mucho futuro y que podría ser replicable en diferentes partes del mundo. Los invito a verlo. La industria de la construcción consume más del 50% de los materiales globales, genera más de un tercio de los residuos sólidos y produce el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto debido a un modelo lineal de extraer, construir y desechar, que agota los recursos y contribuye al cambio climático. La economía circular surge como una solución, promoviendo la reutilización de materiales para reducir residuos y emisiones, mientras que el flujo de 5 ofrece una herramienta tecnológica práctica para implementar este modelo sostenible. Vamos a profundizarlo. En este trabajo de investigación se propone el flujo de 5, que es un modelo innovador de economía circular en la construcción, basado en 5 etapas tecnológicas integradas. La primera es la detección, que utiliza visión por computadora y aprendizaje automático o machine learning para identificar materiales reutilizables en edificios mediante datos de satélites, drones y Google Street View, integrando en modelos BIM. La segunda, desmontaje, que emplea escáneres 3D y realidad aumentada para catalogar y recuperar materiales con técnicas como Scan to BIM. La tercera, distribución, asegura la trazabilidad de los materiales mediante pasaportes digitales y blockchain. La cuarta, diseño, aplica inteligencia artificial generativa y algoritmos para optimizar proyectos incorporando materiales recuperados. Finalmente, la última, despliegue, aprovecha la fabricación digital y la realidad extendida para ensamblar estos materiales en nuevas estructuras, reduciendo al máximo los residuos. En la práctica, el flujo de 5 ha demostrado su impacto en casos como el pabellón de música en Zúrich, donde recuperó más del 70% de los materiales, reduciendo costes e impacto ambiental. En conclusión, el flujo de 5 enfrenta desafíos como la fragmentación de datos y la resistencia al cambio, pero la integración de blockchain, inteligencia artificial y la realidad extendida y otras herramientas tecnológicas refuerzan su capacidad transformadora. Este modelo optimiza la reutilización de materiales y redefine la construcción hacia un futuro más sostenible, con el objetivo de 0 emisiones para el 2050. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado. Con respecto al próximo programa, les comento que tenemos unas muy interesantes investigaciones sobre el avance de las tecnologías sobre los drones o los UAVs. No se lo pierdan. Bueno, como siempre, nuestro agradecimiento por haber llegado hasta aquí, por apoyar este proyecto de Work of Science. Como siempre, esperamos sus comentarios y su buena onda y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo. Chao.